Hola, en este video vamos a resolver un ejercicio de una onda mecánica que viaja a lo largo de una cuerda. El enunciado está por acá y nos dice que la ecuación de una onda viajera sinusoidal que se propaga en una cuerda tensa con densidad lineal de 0,062 kilogramos por metro es, y nos dan la respectiva ecuación de onda. Nos dicen que la figura 3 muestra la propagación de la onda a lo largo del eje X en un instante específico. Por acá vemos la figura y esta corresponde a una, por decirlo de alguna manera, a una foto. ¿Por qué? Porque es la cuerda en un instante específico y se muestra tanto la coordenada Y como la coordenada X. Además, en esta gráfica hay varias información que nos están brindando. Por ejemplo, nos indican la amplitud que corresponde al desplazamiento vertical máximo de las partículas. Entonces, por acá tenemos el dato de amplitud, que sería 0,042. Y además nos indican la longitud de onda, porque al ser una gráfica de y en función de x, la distancia entre dos valles o entre dos crestas corresponde a la longitud de onda. En este caso nos queda muy fácil leer la distancia entre dos valles y esto corresponde a la longitud de onda, que sería 7,2 menos 2,9, lo que corresponde a 4,3 metros. ¿Ok? Entonces esa es la información que podemos sacar de la gráfica. Continuemos leyendo. Nos dice, em, la onda se propaga hacia la izquierda. Eso es un dato importante porque necesitamos saber si la onda viaja hacia la izquierda o hacia la derecha. Dice que además, en el tiempo igual a cero y en x igual a 0 metros, un elemento de la cuerda tiene una posición y positiva. Eso es una condición que nos va a servir para determinar el ángulo de fase. Y además nos dicen que S se mueve hacia abajo con una rapidez de 2 metros entre segundo. ¿Ok? Entonces el elemento que se encuentra en x igual a 0, cuando tenemos el tiempo inicial t igual 0, tiene una posición y positiva. Y además dice que se mueve hacia abajo con una rapidez de 2 metros entre segundo. Nos preguntan determinar la velocidad de propagación de la onda, encontrar la tensión en la cuerda, calcular el ángulo de fase y escribir la función de onda correspondiente. Para calcular la primera parte de velocidad de propagación, recordemos que la velocidad de propagación corresponde a la velocidad a la cual se propaga la onda a lo largo del pulso. Para calcular esa información tenemos dos posibles ecuaciones al ser una cuerda. Podemos utilizar la ecuación velocidad igual a longitud de onda por frecuencia, o también podríamos utilizar velocidad igual a raíz cuadrada de la tensión entre la densidad lineal de masa. En este caso no tenemos información sobre la frecuencia, ni siquiera tenemos una forma para determinarla porque no nos dan el periodo, por ejemplo. Conocemos la longitud de onda que la encontramos a partir de la gráfica, pero no conocemos la frecuencia. No conocemos la tensión, pero sí conocemos la densidad lineal de masa, que es el dato que nos dan por acá. Entonces, no podríamos utilizar ninguna de estas dos ecuaciones porque en ambas nos faltan variables diferentes. Lo que procede acá es que comparemos esta ecuación de onda con la ecuación original o la ecuación general. Veamos cómo se ve. Si nosotros, voy a resolverlo por acá. Ok. Esta es la ecuación de onda general. La segunda derivada parcial de la función y con respecto a x es igual a 1 entre la velocidad de propagación al cuadrado por la segunda derivada parcial de la función y con respecto al tiempo. Y la ecuación que nos están dando en el enunciado es la siguiente. Segunda derivada parcial de y con respecto a x al cuadrado es igual a 8,05 por 10 a la menos 4 segundos al cuadrado sobre metro al cuadrado por la segunda derivada de parcial de y con respecto al tiempo al cuadrado. Si nosotros comparamos ambas ecuaciones,
vemos que los términos son los mismos. Vamos a saber que esto que aparece por acá tiene que ser igual a este término, por comparación de las ecuaciones. ¿Por qué? Vean que aquí está la segunda derivada con respecto al tiempo y aquí también. Lo que multiplica la segunda derivada con respecto al tiempo, si están ordenadas exactamente igual, es 1 entre la velocidad al cuadrado. Entonces podemos usar esa comparación para encontrar la velocidad. 1 entre v al cuadrado va a ser igual a 8,05 por 10 a la menos 4 segundos al cuadrado entre metro al cuadrado. Si le damos vuelta, nos va a quedar algo así. Velocidad va a ser igual. Bueno, le voy a dar vuelta y le voy a sacar raíz de una vez. 1 sobre 8,05 por 10 a la menos 4. Y eso nos da como resultado una velocidad de 35,2 metros entre segundo. Y esa es nuestra primera respuesta. ¿Ok? Ahora nos preguntan, regresamos al enunciado, y también nos preguntan la tensión en la cuerda. Vean que la única ecuación que involucra la tensión en este caso corresponde a la que se relaciona con la velocidad y la longitud, perdón, la densidad lineal de masa, que ya es un dato que conocemos. Entonces vamos a utilizar esa ecuación para encontrar la tensión. Voy a resolverlo. Entonces, dice la velocidad se relaciona de esta manera con la tensión y la densidad lineal de masa. De aquí puedo despejar la tensión. Sacamos, elevamos al cuadrado a ambos lados y despejamos entonces para la tensión. La tensión va a ser igual a velocidad al cuadrado por la densidad lineal de masa. Ya conocemos todos los datos, entonces tensión va a ser igual al dato de velocidad que acabamos de encontrar al cuadrado por la densidad lineal de masa, que es un dato que nos da en el problema. Revisar que siempre estén las unidades del sistema internacional. Metros, metros, kilogramo, segundo, todo está en orden, por lo tanto deberíamos obtener newtons. Y esto nos da como resultado una tensión igual a 76,8 newtons. En el tercer inciso nos piden determinar el ángulo de fase de nuestra onda mecánica. Y para esto tenemos que recordar las dos condiciones que nos daban. Una era que en t igual 0 y un elemento que se encuentra en x igual 0 tiene posición y positiva. Esas eran las dos condiciones. Vamos a escribirlas. Recuerden que siempre requerimos de dos condiciones, o usualmente requerimos de dos condiciones para encontrar el ángulo de fase. Entonces en el texto nos decían que un elemento que se encuentra y en t igual 0 y x igual 0 tiene una posición, es un valor de y positivo. Entonces este valor es mayor a 0. Esa es una condición. Y la otra condición era que para ese mismo elemento, la velocidad a 0 del elemento era de 2, tenía una rapidez de 2 metros entre segundo y nos decía que se movía hacia abajo. Si el elemento se mueve hacia abajo, significa que la velocidad es negativa. Entonces, aunque eso no lo decía explícitamente, tenemos que poner el negativo. Vuelvo por acá y vean lo que decía para que comparemos con lo que acabamos de notar. Dice, se sabe que en t igual 0 y y igual 0, un elemento de la cuerda está en una posición y positiva y se mueve hacia abajo, por eso le pusimos el signo negativo, con una rapidez de 2 metros entre segundo. Traducido en las ecuaciones, se ve así.
El elemento que está en x igual 0 y y igual 0 es positiva, tiene un desplazamiento positivo y además tiene una velocidad de 2 metros hacia abajo, 2 metros entre segundo hacia abajo. ¿Ok? Entonces ahora vamos a partir de la ecuación que conocemos para encontrar el ángulo de fase. Aquí hay otro dato que tenemos que recordar y era que nos decía que la función de onda se mueve hacia la derecha, perdón, hacia la izquierda. Entonces, nuestra función de onda se va a ver algo como así. Y de xt es igual a la amplitud, que ya la conocemos de la gráfica, por coseno del número de onda, que lo podríamos calcular, por x más omega t más el ángulo de fase que queremos averiguar. Recuerden que si la onda se mueve hacia la izquierda, este valor es positivo. Si se mueve hacia la derecha, este valor es negativo. ¿Ok? Entonces, para encontrar la velocidad tenemos que derivar esa ecuación. La velocidad entonces, velocidad de x, en función de xt es igual a la primera derivada parcial de y de xt con respecto al tiempo. Esto sería igual, derivamos usando regla de la cadena. La amplitud queda por ahí, es una constante. Derivamos lo de adentro con respecto a t, sale un omega. Y derivamos la función coseno, que nos quedaría menos seno, por eso está el menos por acá. Y con el mismo argumento. ¿Ok? Entonces, usemos la condición numérica que nos daban para evaluar. ¿Ok? Tenemos esta condición, vamos a utilizarla o evaluarla en nuestra ecuación. Dice, velocidad en x igual 0 y t igual a 0 es igual a menos 2 metros entre segundo. Y lo evaluamos en esta ecuación. Esto es igual a menos la amplitud por omega por seno de k por 0 más omega por 0, perdón, más omega por 0 más phi. O sea, menos 2 es igual a menos a por omega por seno de phi. Ok, la amplitud y, bueno, la longitud de onda ya la determinamos, pero la amplitud y omega podemos determinarlo a partir de la información que ya conocemos. La amplitud, por ejemplo, de la gráfica sabemos que es igual a 0,042 metros. La longitud de onda de la gráfica vimos que corresponde a 4,3 metros. Si conocemos la longitud de onda y también conocemos la velocidad, podemos utilizar esta ecuación, omega o frecuencia angular, que es igual a 2pi por f, eso es por definición, y además sabemos que la velocidad también es igual a f por omega. Podemos mezclar estas ecuaciones, ¿ok? Entonces aquí podríamos decir que la frecuencia es igual a la velocidad entre la longitud de onda. Entonces sustituimos eso en la frecuencia angular. 2pi por la velocidad entre la longitud de onda y ya podemos calcular la frecuencia angular. Sería igual a 2pi por 35,2, que fue lo que nos dio la velocidad, entre 4,3, que fue lo que nos dio la longitud de onda de la gráfica, y esto es igual a 51,4 radianes por segundo. Entonces ya conocemos el dato de frecuencia angular y la amplitud. Entonces vamos a despejar para seno del ángulo. Seno de phi va a ser igual, se cancelan los dos negativos, entonces va a ser igual a 2 sobre amplitud por frecuencia angular. Seno de phi va a ser igual a 2 entre 0,042 por 51,4
Y si le aplico la ecuación inversa, ¿verdad? Phi va a ser igual a seno inverso. Voy a meter toda la fracción así en la calculadora para que sea más exacta. Y esto nos da en radianes, no olviden tener la calculadora en radianes, 1,18 radianes. ¿Ahí se acabó el ángulo de fase? No. Siempre tengo que utilizar la otra condición para corroborar, porque tenemos dos posibles ángulos de fase. ¿Cómo encuentro yo el otro posible ángulo de fase que me da el mismo resultado? Este es el primero. Para encontrar el segundo, como estamos utilizando la función de sen, el segundo se encuentra de la siguiente manera. Tenemos, voy a ponerlo por acá, usamos segundo ángulo de fase, va a ser igual a pi menos el primer ángulo de fase. Eso porque aquí utilizamos la función trigonométrica c. Entonces, el segundo ángulo de fase va a ser igual a pi menos 1,18 radianes, pi radianes menos 1,18 radianes, que equivale a 1,96 radianes. Y ustedes pueden corroborarlo. Si ustedes evalúan seno de 1,18, les va a dar este mismo resultado. Y si ustedes evalúan seno de 1,96, les va a dar este mismo resultado en radianes. Para corroborar cuál de los dos ángulos es correcto, utilizamos la otra condición. La otra condición nos dice, por acá está, que el elemento tiene una función, una ecuación de posición cuyo valor es positivo cuando se evalúan x igual a 0 y y igual a 0. Entonces vamos a evaluar con los dos ángulos. Vamos a poner y de 0,0 va a ser igual a coseno de número de onda por 0 más omega por 0 más phi. Es decir, y de 0,0 va a ser igual a la amplitud, que siempre es positiva, por coseno de phi. Entonces, la condición era esta. Y de 0,0 es un elemento positivo. Vamos a evaluar con los dos ángulos de fase, a ver con cuál se obtiene. Y si evaluamos con el primero, vamos por acá, y de 0,0, evaluado con el primer ángulo de fase sería 0,042 por coseno de 1,18 y esto nos da 0,02. Cumple con la condición. Veamos el siguiente ángulo. 0,042 de la amplitud por coseno de 1,96 radianes es igual a menos 0,02. Por tanto, este ángulo no podría ser porque no cumple con la condición que nos indica el problema. Entonces, el ángulo correcto va a ser, el ángulo de fase correcto va a ser 1,18 radianes. ¿Ok? Por aquí entonces tenemos el procedimiento completo. Ahora, en la última pregunta, nos piden dar la función de onda para la posición de una partícula en la coordenada X y el tiempo T. Básicamente, en ese enunciado nos están pidiendo escribir la función de onda con todos los parámetros que ya conocemos para este problema. Entonces, esta es la ecuación general. Perdón, AX más omega t más pi. Y la escribimos, ya calculamos básicamente todos los parámetros, solo nos falta de hecho el número de onda. El número de onda se define como 2pi entre la longitud de onda, es decir, 2pi entre 4,3
El número de ondas sería igual a 1,46 radianes por metro. ¿Ok? Entonces, escribiendo nuestra ecuación completa, nos va a quedar y de xt es igual. No olviden poner las unidades de cada parámetro por coseno del número de onda, 1,46 radianes entre metro por x más la frecuencia angular que nos dio 51,4 radianes por segundo por el tiempo, más el ángulo de fase correcto que fue de 1,18 radianes. Entonces aquí es muy importante no olvidar las unidades, porque si no ponemos las unidades no se sabría qué valores tengo que sustituir para X y para T, o si tengo que trabajar la ecuación en radianes o en grados. ¿Ok? Ya con eso entonces terminamos nuestro ejercicio de ondas mecánicas.